Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar de la coyuntura en Ecuador, porque en el nuevo ciclo político la fiscalización es clave, pues el gobierno de Guillermo Lasso dejó un déficit en rojo en muchas cuentas y métricas también sociales. Y claro, tiene un juicio político por cerrarse y que este miércoles 29 de noviembre concluiría. Pero hay otros pendientes, entre ellos el de la fiscal general del Estado señalada por ineficiencia y hasta cierta complicidad, lo digo yo, con casos y grupos delincuenciales enquistados en el poder económico y político del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. De esto queremos conversar con la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre. Qué gusto tenerte acá, Pamela. ¿Cómo estás? Un gusto, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, de entrada te diría, mañana concluye el juicio político a Guillermo Lasso y hay votos para censurarlo y de señalarlo como un encapsulado político, ¿o no? Mañana se reinicia la sesión 872, donde se abrirá el debate que quedó pendiente, que quedó por continuar, e intervendrán los asambleístas que estuvieron en el periodo pasado y que fueron parte de ese juicio político, incluida la interpelante Viviana Veloz, y luego, como dice la ley, se suspenderá por 5 días y luego se retomará la votación. Es decir, que esto te ocurrirá la próxima semana. Esto ocurriría posiblemente el día martes, el día lunes o martes. ¿Y cuál es la consecuencia de tener los votos para eso? La censura. Guillermo Lasso no puede salir por la puerta grande, Orlando. Ese es un golpe para los ciudadanos que han vivido en carne propia lo que significa la inseguridad, la falta de empleo, la muerte. Guillermo Lasso no puede salir como un presidente que concluyó su mandato y que todo le fue bien, cuando es todo lo contrario. Guillermo Lasso tiene que ser censurado, se necesitan 92 votos y tiene que pasar como lo que es, un banquero lleno de vanidad que quería estar en ese espacio de poder para tener su cuadro en Carondelet, no para servir al pueblo ecuatoriano. Ya, pero hay una condición principal. En la investigación que se hizo previa al juicio político y lo que se enmarcó dentro del proceso, además, hay temas y casos penales. Una censura podría conllevar, por ejemplo, que se le pida a la Fiscalía la inclusión de Guillermo Lasso en esos juicios penales. Sí podría, totalmente. Recordemos que Danilo Carrera, el gran padrino, ahora ya se encuentra con un proceso penal mucho más fuerte, en el cual finalmente se reconoció que él era parte de esta mafia albanesa y que Guillermo Lasso siempre lo defendió. Y además está con arresto domiciliario. Está con arresto domiciliario, pero uno de los temas por los cuales se le está investigando es por tráfico de influencias. Para tener tráfico de influencias se necesita ¿a quién? Él manejaba la influencia de quién. El señor de la calle no puede manejar la influencia del presidente de la República. Entonces, aquí tiene que haber alguien más. Y seguramente es Guillermo Lasso, porque si él hacía y deshacía Danilo Carrera dentro de la presidencia, tiene más de 40 entradas a la presidencia, viajes oficiales a Washington, etcétera, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué iba? ¿Con qué fin? Y él buscaba, obviamente, réditos económicos con el tráfico de influencias, pero el principal actor vendría a ser Guillermo Lasso. ¿Hay que incluirlo? Desde mi criterio, sí hay que incluirlo. Ya, pero a ver, en estas condiciones, la pregunta clave que se harán por fuera del Ecuador es ¿cuántos votos se necesitan y de dónde saldrían esos 92 votos que se necesitan? Se necesitan 92 votos, que es una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. ¿De dónde saldrían? De los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha dicho, incluido en su discurso, lo dijo el presidente Kronfle, que tiene que irse por la puerta de atrás. Es importante los votos del Partido Social Cristiano, los votos del partido ADN, del actual presidente Noboa, los votos de Pachacuti, los votos de la Revolución Ciudadana, obviamente, que hemos sido los que hemos impulsado el juicio político. ¿Por qué ADN sí debería votar? Porque ayer Daniel Noboa y su ministro de Finanzas indicaron la situación en la que le dejan la caja fiscal, que es nefasta para el Ecuador. Entonces, todo aquello políticamente nos va conduciendo a que Guillermo Lasso no gobernó para el bien de los ecuatorianos. Ya que mencionas, porque además la noche de ayer,
lunes el presidente Noboa ha enviado un proyecto de ley urgente para resolver los problemas económicos, etcétera. Y ahí se muestra en los argumentos, en las justificaciones del proyecto de ley económico urgente, que el Ecuador está en un déficit rojo. ¿Esto no podría ser también motivo, por ejemplo, para iniciar una investigación, una fiscalización, no solamente al presidente, sino a su ministro de Finanzas, que nos contaron otra realidad con respecto a las cifras fiscales y a las cifras económicas del Ecuador? Por supuesto. Nosotros ayer, el día lunes, aprobamos nuestro plan de trabajo dentro de la Comisión de Fiscalización, donde se incluyen temas. El primero y urgente es la crisis energética. Volver a los apagones no puede ser algo que pase desapercibido. Los responsables tienen que responder ante el país. 2, la caja fiscal. Los datos que nosotros hemos manejado y estamos haciendo un comparativo es que, por ejemplo, en el 2016 nosotros teníamos como deuda externa 27.7 mil millones de dólares. 27.7 mil. En el 2016, cuando terminó el gobierno Rafael Correa. Ahora, con los datos indicados por el ministro de Finanzas de Noboa, son 63 mil millones de dólares. De 27 a 63 mil millones de dólares, que aumentó la deuda externa. Y la pregunta es, ¿en qué? Porque los ecuatorianos no hemos visto ningún tipo de obra que beneficie. Aquí había una deuda externa de 27 mil millones con la Revolución Ciudadana, pero se construyeron 8 proyectos hidroeléctricos, se construyeron más de 50 centros de salud, hospitales, escuelas, etc. Ahora tenemos una deuda de 63 mil millones de dólares sin haber construido absolutamente nada. Pero Guillermo Lasso indica, y esto es nefasto, que él ha sido el gobierno que más ha logrado recaudar impuestos. Perfecto, esa recaudación tributaria que la pagas tú, que la pago yo, que la pagan la mayoría de los ecuatorianos, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue ese dinero? Queremos saber por qué tan solo existen 180 millones en la caja fiscal. Posiblemente no tenemos para pagar décimos. ¿Dónde está ese dinero? Y además, la bandera de él para lavarse la cara y llorar en un documental ha sido la desnutrición crónica infantil. Eso lo incluimos también dentro del plan de fiscalización porque hay una encuesta supuestamente falsa sobre la desnutrición crónica infantil porque no se ha reducido. De hecho, me sorprendió que en estos días en redes sociales, en YouTube y demás, exista publicidad de la UNICEF sobre el Ecuador, o sea, anuncios pagados por la UNICEF Ecuador, donde se demuestra que la situación crónica de los niños es muy, pero muy lamentable en el Ecuador. Qué casualidad que sale el gobierno de Guillermo Lasso y la UNICEF comienza a producir este tipo de mensajes. Pero más allá de eso, yo te preguntaba esto de los votos y de los datos que tenemos, porque la pregunta que uno se haría, ¿qué partido político podría no votar por el enjuiciamiento a Guillermo Lasso? ¿Hay condiciones, por ejemplo, de sus aliados del sector llamado Construye que dirige la señora María Paula Romo? Yo creo que va a haber un rompimiento entre la bancada que está dirigida por Construye como tal y la bancada supuestamente de gente buena. Finalmente los dos son una sola bancada ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, a la interna hay diferencias tan grandes que no se han podido poner de acuerdo ni siquiera para el vocal del CAL. O sea, va a haber más de 92 votos, esa es la idea. Yo creo que sí van a haber más de 92 votos. ¿Qué es lo que no se pudo hacer en mayo de este año? Guillermo Lasso, cuando ya se estaba avanzando en el debate, se había suspendido para retomarse, él mandó a la muerte cruzada. Y él creyó que enviando a la muerte cruzada, el pueblo ecuatoriano, primero, que se iba a olvidar, segundo, que iba a decir la asamblea era la que no sirve, mi gobierno sí sirve, y pasó todo lo contrario. En estos 6 meses que se quedó, apagones, más inseguridad, etcétera, y que él pensaba que los legisladores que íbamos a volver no íbamos a ser los de la Revolución Ciudadana, y la vida y la democracia le demostró que aumentamos el número de legisladores, nos fortalecimos como fuerza política dentro de la Asamblea Nacional y que nosotros vamos a retomar ese juicio político porque quedaba un pésimo precedente. Me hace un juicio político, disuelvo la Asamblea. Ahora ya no va a importar. Te digo esto porque en una entrevista que le hace un canal colombiano, con el cual el único canal que le ha entrevistado al señor Guillermo Lasso en los últimos 2 años, él menciona que su ministro de gobierno le dijo que no había los votos. Por lo tanto, no se explica que si no habían los votos para censurarlo, manda a la muerte cruzada. Ahora sí hay los votos y efectivamente se consolidaría ese proceso iniciado en estos meses de principios de año. Bueno, recordemos que esa semana de la muerte cruzada existió un golpe político muy fuerte. Se escogieron a las autoridades de la Asamblea Nacional y nosotros, yo estaba en ese tiempo
parte de la coordinación de bancada, y nos dijeron, si es que ustedes logran la mayoría para la elección de autoridades, puede ser que manden la muerte cruzada, porque ellos querían pasar con 72 votos, y logramos 99, 100, 101, y eso significaba una mayoría muy sólida para fiscalizar no solo el tema del Gran Padrino, del caso Encuentro, sino fiscalizar otros temas, como ya habíamos empezado a hacerlo, el sector eléctrico. Y los ministros de Lazo odiaban ir a la Asamblea, porque cuando venían a la Asamblea Nacional, no es que nosotros le hacíamos una cacería de brujas, sino evidenciábamos con documentos que no sabían dónde estaban parados. Y el tiempo nos ha dado la razón. El ministro de Economía, Rosemena, no sabía dónde estaba parado. Y mire que él presenta como que la economía está en su mejor momento, que la economía está en on, y llega el gobierno de Noboa, indica que las cifras rojas son de terror. Y así en cada uno de los sectores. ¿No? Se sabía, pero parecía que es el correísmo que odia la democracia y que odiaba a Lazo, que sacaba esas cifras, cuando era falso. Ya, para cerrar esta primera parte entonces, Pamela, hay un dato que es muy importante porque en las últimas horas, los últimos días más bien dicho, han surgido versiones de que, por ejemplo, el propio vicepresidente de Guillermo Lazo, el señor Alfredo Borrero, tendría algún tipo de vinculación con estos casos de tráfico de influencias y demás. ¿Hasta dónde estos indicios que hay ahora se podrían consolidar como una causa para poder hacer el juicio político al señor Guillermo Lazo y en consecuencia a su vicepresidente Alfredo Borrero? Bueno, en el caso de Guillermo Lazo, como el juicio político fue para él, la censura y destitución será para él. En el debate seguramente se incluirán nuevos discursos donde se llame a hacer determinadas acciones. Sin embargo, yo creo que tendríamos que iniciar otro proceso de fiscalización para el caso de Alfredo Borrero, porque en verdad él siempre pasó desapercibido. El meme del Ecuador ha sido que él siempre ha estado dormido. Sin embargo, parece que no ha estado tan dormido, sino que ha sido parte también de este entramado de corrupción que hay que investigarlo. Eso es algo que el país también requiere saber. ¿Y eso será parte de la agenda de la comisión o no? Por supuesto, tenemos que saber el tema de la caja fiscal, o sea, el tema del sector petrolero. Vamos a investigar EMCO, vamos a investigar el sector eléctrico, lo que son empresas públicas y demás, los grandes temas de sectores estratégicos que tarde o temprano nos van a dar como consecuencia dónde estaban metidas las uñas de estos funcionarios públicos para beneficiarse a sí mismos. Hagamos la pausa, volvamos enseguida con Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar de otros temas que están latentes, que además han promovido y han provocado la discusión en redes sociales y en medios de comunicación alrededor de un personaje que hace y deshace en este país. De eso vamos a hablar después de la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, a propósito de varios casos que están pendientes, otros que están en trámite y otros que se podrían abrir. Pamela, uno de los temas que están en discusión estos días a propósito de lo que incluso la bancada de la Revolución Ciudadana ya ha planteado, que es el juicio político a la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella ha respondido a través de un comunicado, el presidente Correa lo ha respondido también, y hay un debate de si es factible o no es factible hacer un juicio político a la fiscal. ¿Hasta dónde, dentro de lo que corresponde a la comisión, esto es posible? Es completamente posible. Ella es una de las autoridades reconocidas en el artículo 131 de la Constitución de la República. Eso significa que puede ser enjuiciada políticamente siempre y cuando que cumpla los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? La presentación de 34 firmas. El segundo requisito es que sea dirigido al presidente de la Asamblea Nacional. Además, que se informe cuál es la prueba y se adjunte la prueba. La fiscal general del Estado no es un ciudadano intocable, sino también tiene que rendir cuentas al país, y a través del juicio político se puede hacer. Y lo mismo sucede con los dos juicios políticos que ya han sido presentados, Juan Zapata y también el exministro Santos Alvite. ¿Por qué
se aplaude que se siga juicio político a Zapata, a Santos Alvite, a otros actores que se siguió en el periodo pasado, y ahora parece que es un pecado seguir juicio político a la fiscal. Nosotros trataremos con la misma responsabilidad cada uno de los juicios políticos. No hay funcionarios públicos intocables. Vamos a investigar por qué se asustan. Si es que tiene para defenderse, si es que cumplimos el debido proceso, no tendría que asustarse nadie, porque lo que hacemos en la comisión es políticamente que el interpelante venga y demuestre con pruebas cuáles han sido las violaciones. Claro, porque el proceso de fiscalización no quiere decir que hay juzgamiento, ni condena, ni castigo todavía. No hay nada. Es investigación previa. Es una investigación que se hace en la comisión de fiscalización. Entonces, a mí sí me asombra que lo vean como: Dios mío, el correísmo va contra la fiscal, y no es así. Significaría que el Partido Social Cristiano va contra Zapata, que el partido de ADN va contra el ministro Santos. No es así, es una función que está en la Constitución de la República. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la comisión de fiscalización? Tratar con responsabilidad, ejecutar la prueba, escuchar al interpelante, cumplir los plazos para que el enjuiciado se defienda, pruebas cumplir de descargo, el debido de cargo, proceso, descargo, completamente. Etcétera. Pero Pame, una cosa que es clave en esto, el comunicado, estaba buscando el comunicado de la Fiscalía, no señala su responsabilidad de afrontar y de enfrentar un proceso de fiscalización, sino que dice que hay fugados, sentenciados y un grupo político que es el que quiere generar la impunidad. ¿Cómo reciben ustedes desde esa perspectiva, no solamente como Revolución Ciudadana, sino también como Comisión de Fiscalización, un mensaje de quien se considera y además se le ve como la mujer más poderosa del Ecuador? O sea, la impunidad es no cumplir con nuestra función de fiscalización. No permitir que un asambleísta acompañado con sus 34 firmas pueda aprobarle al país a través de la comisión si es que un determinado funcionario público, se llame como se llame, cumplió o incumplió sus funciones. Eso es impunidad. Guardar determinados nombres, poner a determinados funcionarios como intocables y no poder hacer una investigación. Nosotros vamos a tratar con el mismo respeto y con la misma responsabilidad todos los casos de juicios políticos, porque el país se escandaliza, porque a unas personas les ponen como los más poderosos de este país y que no hay que tocarlos, y a otros da lo mismo que les arrastren en el juicio político. Eso no puede ser así. Significa que la función de fiscalización se ve amañada por la opinión pública. No hay una sentencia. Recién va a empezar el proceso. En el proceso, la proponente interpelante, Duisela Garzón, vendrá a la comisión, presentará las pruebas de cargo, la fiscal obviamente logrará poner su derecho a la defensa y serán los votos los que decidan en este caso y en todos los casos. ¿Por qué el miedo a la investigación? Si a mí me seguirían un juicio político y yo soy una persona que tengo la certeza que he cumplido mis funciones, ¿por qué voy a tener miedo? Porque el miedo lo infunde ella, porque dicen, más allá de los comunicados, es que tienen en el cajón, en el archivo, varios juicios, por ejemplo, contra Paola Pavón, contra Jorge Glass, contra el exministro de Rafael Correa y con algunas otras personalidades. Es decir, ella está utilizando estos procesos, estos casos penales que están en desarrollo, ni siquiera se han tenido sentencia, como una arma de chantaje político. Y eso les causa miedo a muchas personas. Nosotros, de lo que hemos visto en los reportajes de televisión, se ha tomado en cuenta estos últimos días los casos pendientes, como usted lo menciona, pero hay otros casos pendientes que no se han mencionado, por ejemplo, INA Papers, el caso Encuentro, no se ha mencionado asesinatos, Pandora Papers, del asesinato de Efraín Ruales, del asesinato a tantos ciudadanos que causaron conmoción. Todos los asesinatos son muy dolorosos, pero de los 7,000 muertos, ¿cuántos de esos casos se han resuelto? Todas esas cosas están ahí en la palestra política, pero no se han utilizado estos últimos días para tratar de proteger a una persona. Lo que yo le puedo decir como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no podemos dejarnos intimidar por nadie para tratar un juicio político, sea de quien sea. Yo no puedo decir que la señora Salazar es culpable o es inocente. Yo, como parte de la Comisión de Fiscalización y como presidenta, yo lo que tengo que hacer es que se ejecuten las pruebas, que ella ejerza el derecho a la defensa y en este proceso lograr sacar un informe a favor o que sugiera archivo. Y ese informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Si es que nosotros hacemos un trabajo responsable, el país
verá si es que cumplió o no cumplió sus funciones. Claro. ¿Por qué el miedo? La presentación de un juicio político no significa que el juicio político ya esté sentenciado. Claro, claro. Pero de todas maneras, ¿cómo se explica y cómo se explican ustedes que la Revolución Ciudadana, la Comisión de Fiscalización, que mensajes del Partido Social Cristiano y también de ADN dicen que un juicio político de esa naturaleza no cabe en este momento porque también sería interferir en la justicia? El artículo 131 de la Constitución indica que los juicios políticos se pueden seguir en cualquier momento a los funcionarios mencionados dentro del artículo 131, entre esos exministros de Estado, fiscal, procurador, defensor del pueblo, etcétera. Se puede seguir juicios políticos. ¿Por qué vamos a limitarle a la Asamblea Nacional la posibilidad de conocer y resolver los juicios políticos? Si es que hay otras bancadas que no están de acuerdo en el juicio político, lo que deben hacer es renunciar a su curul como asambleístas, porque el juicio político es un instrumento que se utiliza a nivel mundial. ¿Y por qué hago este énfasis? Hasta a Trump le siguieron juicio político. Entonces, no hay intocables ni en el Ecuador ni en el mundo entero. Los juicios políticos son herramientas de fiscalización que tiene la Asamblea, el Congreso, el Parlamento para tener una investigación y para darle a la ciudadanía la transparencia y la verdad que se necesita. ¿Qué eso significa? ¿Que vayan a ser sentenciados, que vayan a ser censurados o destituidos? No es así, depende de cómo se lleve el juicio político y lo que se demuestre. Nadie puede adelantarse a lo que va a pasar, nadie puede decir yo no voy a apoyar ese tema porque ni siquiera se ha podido ver las pruebas que tiene la proponente y no se han podido ejecutar las pruebas. No hemos podido ver la defensa de la persona a la cual ha sido enjuiciada, no sabemos. Es un error como país tratar de utilizar selectivamente la herramienta del juicio político y tratar de poner que determinados funcionarios son intocables. Ahora, pero pongámonos en las cosas claras desde el punto de vista político. Un juicio político a la fiscal del Estado que pueda terminar, posiblemente podría terminar en su destitución, podría ocasionar que quien venga después revise todo lo actuado por parte de la fiscal, y ahí hay muchas cosas que están turbias. Hay incluso su propia elección con una calificación muy baja, su tesis de grado que ha sido investigada, que se dice que en un 80% sería copiada, y algunos elementos más que podrían llevar incluso a que caigan los juicios que ella inició en la época de Lenín Moreno contra los líderes, dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana. ¿Eso es posible? Bueno, ese ha sido como el relato que siempre lo han dicho en medios de comunicación. Si es que hay juicio político a la fiscal, queda la impunidad para la Revolución Ciudadana. Ese es el relato que tratan de poner en los medios de comunicación. Juicio político a la fiscal, impunidad para la Revolución Ciudadana. Juicio político a Guillermo Lasso, impunidad para la Revolución Ciudadana. Juicio político para cualquier funcionario de Guillermo Lasso, impunidad para la Revolución Ciudadana. Vamos 7 años con la misma cantaleta. No hay que fiscalizar, no hay que hacer nada porque hay impunidad para la Revolución Ciudadana. ¿Y sabe qué? La Revolución Ciudadana ha sido la más golpeada de que con el cuento de la impunidad exista verdadera impunidad. Porque me explico, la impunidad de la gente que ha muerto, la impunidad de esos casos que jamás se investigaron, la impunidad de los apagones, etc. Esa es la verdadera impunidad de la cual nadie habla y lo único que les importa es el tema de la Revolución Ciudadana. Coincido contigo porque además en el gobierno de Lenín Moreno y la asamblea que estuvo de su lado, se enjuició al presidente de la judicatura de aquel entonces, a Gustavo Yalc, se destituyó al señor Carlos Mancheno, que era fiscal del Estado en aquel entonces, por lo tanto cambian los discursos, es decir, antes era bueno y ahora es malo. Exactamente. El control político me sirve cuando yo tengo el poder o cuando quiero encubrir a alguien. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda en este periodo. Y ya quedarnos afuera con la cantaleta del correísmo y el correísmo y el correísmo. Si es que hay juicio a la fiscal, el correísmo se lava las manos y queda impune. Eso pasó, recuerdo, en el anterior periodo, cuando seguimos el juicio político a los vocales de la judicatura. Decían que si es que se lograba la destitución de los vocales, todas las causas de Correa iban a quedar limpias. Y por eso no nos dieron los votos. Pachacuti lo decía y lo decía en sus discursos. ¿Qué pasó? Que el Consejo de la Judicatura ha demostrado en múltiples ocasiones que no ha sido bueno para el país, pero por cubrir ese relato de que eso puede traer al correísmo, siempre quedan de lado los temas importantes con el cuco del correísmo y eso tiene que acabarse en el país. El país necesita verdad. Los juicios políticos son buenas herramientas para conocer la verdad y no podemos tener a ciudadanos intocables. Una última pregunta, Pame, que tiene que ver mucho con la situación actual de orden político. El gobierno nacional tiene una alianza o tuvo una alianza para la elección de autoridades en la Asamblea
con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, y con eso alcanzó incluso más allá de los 100 votos para elegir a Cronfle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso generó incluso que Pamela Aguirre presida la Comisión de Fiscalización. A diferencia de lo que pasó con el señor Fernando Villavicencio cuando presidía esta comisión, él tapó muchas cosas de Guillermo Lasso porque había una alianza con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál será el rol de Pamela Aguirre, la Revolución Ciudadana, a partir de esta alianza con la fiscalización al gobierno de Daniel Noboa? Bueno, nosotros hicimos un diálogo político para poder poner en marcha la Asamblea Nacional. Hasta ahí llega, no hay ningún tipo de acuerdo más allá de eso. Se logró entender que la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política dentro de la Asamblea. No cometieron el error de Guillermo Lasso de tratar de hacer un lado a la Revolución Ciudadana, y nos sentamos a decir, bueno, vamos a distribuir la Asamblea de manera equitativa. El Partido Social Cristiano, la bancada de ADN, tienen su propia agenda, al igual que nosotros tenemos nuestra propia agenda. Nuestra propia agenda es, por ejemplo, aprobar proyectos de ley importantísimos, como la ley de riesgo, como la ley de comunas, como la ley de agua, como la ley de equidad salarial. Esta semana ya terminamos aprobando, vamos a aprobar 2 leyes, la de riesgo y la de equidad salarial. Tenemos la agenda de fiscalizar al gobierno de Guillermo Lasso, y cuando el gobierno de Daniel Noboa cometa irregularidades, seremos los primeros en fiscalizar. No tenemos miedo. El pacto no impide fiscalizar, entonces. No hay un pacto, sino hay un acuerdo puntual sobre la elección de las autoridades de la Asamblea. O sea, Pamela Aguirre no va a repetir lo mismo que hizo Fernando Villavicencio. Jamás. Si es que el gobierno de Daniel Noboa, sus ministros, caen en actos de corrupción, que espero que no sea así por el bien del país, lo primero que vamos a hacer es alertar. Jamás nos vamos a callar si nosotros no estamos a los pies del gobierno de Noboa. Nosotros somos una organización política seria que va a fiscalizar sin ver la cara de quién, sino lo que le haga bien o lo que permite el beneficio de los ecuatorianos. Y algo importantísimo, nuestro plan de fiscalización ya está armado, pero eso no significa que no haya temas de la coyuntura que nosotros podamos meter dentro de la fiscalización y que vayan de la mano con las necesidades que tiene el país. Gracias, Pam, muy amable. Gracias por la Muchas gracias, Orlando. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta primera intervención de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, a propósito de varios temas que ahora en esta coyuntura y en esta semana han brotado, y algunos que quedaron pendientes de la gestión de la Asamblea Nacional, que fue suspendida por la muerte cruzada a propósito del empacho que tuvo el señor Guillermo Lasso de abortar todo un proceso de fiscalización. De esto vamos a seguir conversando. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao.